Hola, soy Víctor Roldán, bienvenido al canal. En este video vamos a explorar el mundo de la programación funcional y cómo se diferencia de la programación imperativa. Aprenderemos sobre los conceptos fundamentales de la programación funcional y cómo se aplica en el desarrollo de software. También discutiremos las ventajas de utilizar la programación funcional en lugar de la imperativa. Sin más preámbulos, comencemos con nuestro viaje a través de la programación funcional. Bien, entonces para comenzar, lo primero que te quiero decir es que la programación funcional se enfoca en el uso de funciones puras, evitando así cambios de estados y efectos secundarios. En lugar de modificar variables, se utilizan funciones para transformar datos. Por ejemplo, en Swift, UIKit no necesariamente es un marco de trabajo de programación funcional, pero se puede aplicar conceptos funcionales en código que utilice UIKit. Por ejemplo, se pueden utilizar, como te comenté previamente, los maps, los filters. Vamos a estar trabajando en cada uno de ellos que te voy a mostrar a continuación. Entonces, para comenzar este ejercicio, te voy a poner un código donde se está utilizando programación imperativa, que posiblemente es la que normalmente estés utilizando, y vamos a hacerle la transformación como quedaría en funcional. Entonces, te dejo el código acá. Bien, como puedes ver en este código, se está utilizando un array llamado numbers, el cual tiene números del 1 al 10. Y también se creó una variable nueva donde se va a tener un listado de enteros. Fíjate que acá se utilizó un for para recorrer cada uno de los elementos que esté dentro de numbers y finalmente se fue multiplicando el número que se está iterando por 2 y eso se guardó directamente acá. Y finalmente se imprimió. Fíjate todos los pasos que se tuvieron que hacer para hacer esta acción. Aquí estamos frente a un ejemplo claro sobre programación imperativa. Y ahora vamos a transformarlo a programación funcional. Para hacer esto, vamos a utilizar el mismo ejemplo que está arriba. La diferencia es que nosotros no vamos a hacer un for y vamos a iterar y vamos a utilizar un append, sino que todo lo vamos a hacer en la misma línea. Fíjate, vamos a crearnos una let acá que se llama result. Y vamos a escribirnos este numbers, que vendría siendo la variable que contiene el listado, y voy a utilizar map. Cuando utilice map, lo que voy a hacer es abrir y cerrar llaves en vez de paréntesis, y voy a escribir $0 para referirme al elemento que se está iterando, y voy a multiplicarlo por 2 para que cumpla exactamente esto. Ok, entonces te explico qué fue lo que se hizo. Básicamente se creó una let llamada result, está tomando el numbers que está acá arriba y a través de map, imagínate que map vendría siendo este for que está acá, que está iterando cada uno de los elementos. Y a través de $0, él lo va a tomar cada uno de los valores, en este caso 1, en la segunda iteración 2 y así sucesivamente, y lo va a multiplicar por 2. Fíjate que acá el resultado, él lo almacena en sí mismo, es decir, él va iterándolos cada uno y finalmente se lo asigna a result, que vendría teniéndome ese listado pero ya modificado. Y finalmente, cuando yo escribo aquí un print y escribo result, te vas a dar cuenta, vamos a compilar acá, que básicamente el resultado fue exactamente el mismo, pero todo en una sola línea. Si quieres saber de dónde sale $0, por qué la sintaxis es tan un poco diferente, tan extraña. De hecho, fíjate que cuando escribimos acá map, cuando escribí map, él autocompletó, pero cuando yo le doy enter, fíjate que se convierte como en un closure. Pero entonces, esa parte, si quieres entender por qué es así, te invito a ver un video que te voy a estar dejando acá arriba, donde explico esa funcionalidad del closure, por qué el closure se transforma, cómo puede tener diferentes formas cortas y largas de escribir. Ok, entonces en el siguiente ejemplo vamos a continuar haciendo un ejercicio donde vamos a estar filtrando un listado del 1 al 10 y solo quiero tomar los números pares. Para este ejemplo, de igual forma, te lo voy a mostrar primero de forma imperativa y luego funcional. Entonces voy a escribir el código y te explico. Ok, aquí como puedes ver, entonces estoy mostrando el listado que te comenté y fíjate que estamos de igual forma, tenemos un listado, llamé la variable oddNumbers porque vamos a ver realmente los impares, pero podemos hacerlo con los pares también. Y acá, fíjate que se está haciendo una iteración por cada uno de ellos. Se está diciendo que si el número que se está iterando, el resto es 0, es diferente a 0, entonces agrégalo. Básicamente lo que estoy diciéndole es que si es impar, agrégalo al listado. Y finalmente imprimo el listado. Y fíjate que acá puedo ver 1, 3, 5, 7 y 9, que son los impares del 1 al 10. Bien, ya teniendo eso, fíjate que para hacer la transformación o para utilizar la programación funcional, en este caso, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos arriba. Let filter es igual
Entonces le decimos acá que va a ser numbers2.filter. Y aquí en filter le voy a decir cuál es la condición por la que quiero filtrarlo. En este caso le voy a decir $0, refiriéndome como decir al que se está iterando, en este caso $0. Básicamente, esto lo que está haciendo es exactamente la misma consulta que se hizo acá arriba. Y finalmente le ponemos print, filter. Fíjate que el resultado vendría siendo exactamente el mismo. Y te lo hago mostrándote cómo es imperativo y cómo es funcional, porque se va a entender mucho más fácil a qué se refiere. De hecho, cuando se escribe código con programación imperativa, fíjate que es mucho más intuitivo. Se está mostrando cuál es el proceso básicamente por el que pasa cada uno de los elementos para ser transformado. Se crea el array, se crea un array copia o nuevo donde se va a guardar todo, se itera, se le coloca la condición, se agrega el array y finalmente se imprime. De hecho, esta parte es mucho más sencillo para personas que estén comenzando, pero la realidad es que cuando nosotros lleguemos al campo laboral, como vamos a encontrar mucho código de esta forma, es importante saber qué es lo que está sucediendo acá adentro. Entonces ya sabes que esto que está acá es la traducción de esto que está acá, pero muchísimo más corto. De hecho, esto aquí se utilizaron todas estas líneas, 7 para ser precisos, y acá se utilizó en una sola. Entonces de esta forma es mucho más fácil. En un rato vamos a estar hablando sobre las diferencias, pero en la programación funcional todo se hace de una forma más rápida. Incluso yo acá en filter, yo pude haberle dicho, puedo hacer combinaciones, y esto te lo agrego como extra, que pude haber puesto aquí un map, y ese map pude haber iterado. Supongamos que agarro ese valor y lo multiplico por 2, y fíjate que el acá me va a multiplicar por 2 y luego lo va a filtrar. Entonces fíjate que puedo hacer combinaciones, y los otros que vamos a ir viendo más adelante también te voy a ir mostrando cómo puedes ir transformándolos y utilizando diferentes tipos de métodos para poder hacer más efectivo el código. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver lo que se hizo aquí más lo que se hizo aquí, básicamente todo lo hicimos en una sola línea. Entonces, vamos a continuar con el próximo ejemplo. Bien, entonces en este ejemplo vamos a hablar sobre el método reduce, que también te voy a mostrar cómo hacerlo de las dos formas. Lo primero es que vamos a seguir utilizando este number2 que está acá, que es del 1 al 10. Y básicamente vamos a poner el código de cómo se hace de forma funcional. Bien, entonces te explico. Básicamente acá tenemos entonces el mismo listado de numbers2. Ese number2 lo que estoy haciendo es iterándolo con un for, y el resultado le voy diciendo que va a ser más igual number, es decir, que él va a agarrar cada uno de los números y los va a sumar al resultado que ya tiene. Y eso va a dar como resultado esto que está acá. Y fíjate que si yo hago la suma de cada uno de estos números, él me va a dar como resultado 55. Para utilizar entonces esto, vamos a utilizar el reduce, que fue el que te comenté, y vamos a decirle let result va a ser igual al numbers2, que vendría siendo el array de números, y le voy a escribir reduce acá. Y fíjate que él recibe aquí dos parámetros. Y aquí entonces vamos a completar esto que tiene. Primero le vamos a decir que va a arrancar de 0, y luego le vamos a colocar el operador que va a tener. En este caso, fíjate que le estoy diciendo que va a arrancar de 0. Entonces, acá le estoy diciendo que él va a tomar el listado que ya sabemos que está acá arriba del 1 al 10, y a través de reduce lo que va a hacer es arrancar de 0 y comenzar a sumar uno por uno. Vamos a decirle aquí print result 2. Y finalmente cuando compilamos, fíjate que estamos obteniendo el mismo 55. Lo puedes ver acá y acá. Básicamente eso mismo lo podemos hacer poniéndole cualquier tipo de operador acá matemático. Él va a hacer exactamente el cálculo. Menos 55, también lo puedo multiplicar, etcétera, etcétera. Y lo que te comentaba hace un rato es que también se puede combinar. Yo puedo utilizar aquí un map, puedo decirle que utilice ese valor que está iterando y lo multiplique por 4, y luego también puedo utilizar el filter, ¿ves? O sea, puedo hacer combinaciones y todo lo puedo poner en el mismo lugar. Fíjate que acá le puedo decir, mira, muéstrame solamente los que sean mayor a 100. Y obviamente eso me va a hacer un cálculo y me va a dar esos valores aquí, de $0. Entonces cuando vemos el resultado vamos a colocarle aquí más, y vamos a decirle aquí entonces que cuando le coloco el más, fíjate que me va a dar
hace toda la operación completa. Primero lo itera, lo multiplica por 4, luego le dice que busque los que son mayor a 10 y finalmente imprime el resultado total que vendría siendo 208. Bien, vámonos con el otro ejemplo. Bien, entonces en este ejemplo vamos a estar viendo cómo funciona el sorted. Básicamente acá tenemos un listado también es un array del 1 al 10, pero fíjate que los elementos en la lista están totalmente desordenados. Acá puedes ver cómo se imprime ese valor y fíjate que luego de este proceso acá bastante confuso y cómo se hace de forma manual, nosotros obtenemos finalmente que el array va a estar ordenado del 1 al 10. Entonces, existe un método bastante sencillo de utilizar llamado sorted que básicamente va a utilizar ese number, vamos a escribirle aquí let result, es igual numbers.sorted. Y fíjate que cuando escribo sorted, yo solamente dejándolo así y compilando, vamos a escribir aquí, vamos a compilar. Fíjate que él automáticamente me imprime acá los valores ya ordenados. Y obviamente no se va a comparar todo esto que está acá con esto que está acá. Es muchísimo más sencillo. Fíjate que cuando yo escribí sorted, él me apareció aquí un parámetro llamado by. Yo puedo decir $0 menor o en este caso mayor a $1 porque me estoy refiriendo a los parámetros 1 y 2. Y fíjate que obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces, ya sabes, cuando tengas que hacer un ordenamiento de números de un objeto incluso, utiliza el método sort, que vendría siendo la parte de la programación funcional que me viene a resolver todo esto que está acá. De momento vamos a dejar el video hasta acá. En el próximo video te voy a estar mostrando cómo también puedes utilizar otros métodos utilizando programación funcional y vamos a estar haciendo un recorrido por algunos otros que son muy utilizados. Entonces, gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en el próximo.